importante considerar lo siguiente. Cuando nos piden calcular la imagen de una función es porque nos van a dar los valores de x y el criterio para nosotros poderlos evaluar o sustituir y encontrar la imagen. Recordemos que es el valor de y. Pero acá, cuando queremos calcular la preimagen de manera algebraica, chicos, debemos de considerar lo siguiente. Debemos de tomar ese valor que nos dan, que en ese caso nos van a dar el valor de y lo debemos de igualar a la expresión para poder despejar a partir de lo que conocemos como una ecuación el valor de x que se relacione. Eso significa que cuando queremos preimágenes nos van a dar el valor de y necesitamos encontrar el valor de x. Cuando nos piden calcular imágenes nos van a dar el valor de x y el criterio y nosotros debemos de sustituirlo para encontrarlo. Veamos algunos ejemplos. Entonces, primero, importante, ¿verdad?, recordar cuando nos piden una imagen es porque nos dan valores de x ya dados. Y vamos a usar la notación que conocíamos al inicio, f de x, que en este caso es f de 3, f de menos 2 y f de 0. Entonces, cuando tenemos f, significa que queremos encontrar los valores de y, o sea, las imágenes de los valores de x que están adentro. Entonces, en este caso, consideremos la función, ¿verdad?, de R a R, significa que el dominio son todos los números reales, el codominio son todos los números reales, y la función sería 2x más 1. Y nos piden hallar, como les decía, f de 3, que significa sustituir en la función el valor de x dado y resolverlo. Recordemos, f de 3 es igual a 2, 3 más 1, en este caso 7. De igual manera, f de menos 2, nos dan el menos 2 y lo sustituimos, ¿verdad?, como cuando evaluábamos una función. Entonces, de esta manera es que podemos encontrar de manera algebraica las imágenes sustituyendo. Y recuerde que aquí podemos usar estos cálculos, hacerlos más rápido y más sencillo usando la calculadora, como ustedes ya han aprendido a evaluar. Pero para el cálculo de preimágenes, chicos, debemos de tener un poquito más de cuidado. Y primero debemos de recordar algunas cosas importantes que se habían mencionado anteriormente. Cuando nos piden hallar la preimagen de un número, significa que ese número es el valor de y, o sea, la imagen asociada. Lo que queremos es encontrar el valor de x. Entonces lo que hacemos es que si f de x es igual a y, entonces lo que hacemos es igualar este valor, que es el valor de y, lo igualamos a esta expresión, ¿verdad?, de esta manera. Y lo que debemos hacer es despejar la x, chicos. Esto es lo que se conoce como una ecuación, que lo que hacemos es encontrar para un valor desconocido su valor determinado. Entonces, cuando nosotros igualamos el 17 a nuestra función, para poder despejar esta x, chicos, debemos de considerar lo siguiente, que en este lado de la igualdad, del lado izquierdo, este 5 que está positivo, nosotros lo vamos a pasar a restar al lado del 17. O sea, lo que queremos es dejar la x solita. Entonces, este 5 que es positivo lo pasamos a restar. Y resolvemos, 17 menos 5 es 12. Entonces, significa que este x igual a 12 es la preimagen de 17. ¿Por qué? Porque a partir del 17, cuando nosotros hacemos este despeje, ¿verdad?, igualando al criterio, encontramos el valor de x. Veamos este otro ejemplo para que la idea quede más clara. Igual, nos piden determinar la preimagen de 3, significa que ese 3 es el valor de y. Entonces ese y lo igualamos a la expresión que tenemos. Y primero, ¿verdad?, igualamos el valor de y igual a 3 al criterio. Como podemos ver acá, chicos, lo importante, lo que queremos ir a lo largo del camino, ¿verdad?, es ir dejando la x sola. Entonces, al principio tenemos esta expresión. Entonces el menos 5, que en este caso está negativo, lo pasamos a sumar. Entonces ya de alguna manera ya quitamos los números y los pasamos al otro miembro de la igualdad, al lado izquierdo. Resolvemos, en este caso es 8, y vemos que ya nos va quedando un poquito más sencillo. Ya nos queda 2x. Y ahora, para poder despejar esa x, debemos de recordar lo siguiente. Cuando esta x multiplica un número, ¿verdad?, lo que vamos a hacer es que ese número lo vamos a pasar a dividir al otro lado de la igualdad, como se puede ver acá. Entonces el 2 que multiplica la x lo vamos a pasar a dividir al 8, que habíamos obtenido a partir de la suma de estos números. Cuando simplificamos, ¿verdad?, resolviendo la división, 8 dividido entre 2 nos da 4, que es el valor de x. Entonces lo que hicimos fue resolver la ecuación y encontrar que el valor de x es 4, o sea que la preimagen de 3 en este caso es 4.